Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa de todos los días de este curso bíblico. Como siempre queremos seguir estudiando, conociendo la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro del Levítico. Quedamos en este capítulo 4 y al mismo tiempo el capítulo 5, que tiene una estructura muy particular. Es decir, que tiene una estructura que uno con el otro tienen similitud. Y entonces en este sentido vamos a leer un poco lo que encontramos aquí. Sobre todo se refiere a los pecados, ¿verdad? Tanto el pecado, primero decíamos, del sumo sacerdote, en el capítulo 4 estábamos, luego el sacrificio por el pecado de la comunidad. Esto también es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Y luego tenemos el sacrificio por el pecado del jefe de la comunidad, que hace diferencia al jefe de la comunidad con respecto al sumo sacerdote. Cada uno tiene una obligación particular y peculiar dentro de la comunidad. Es interesante cómo ellos hacen esta división, ¿verdad? Y luego el sacrificio por el pecado de un hombre del pueblo. Esto es lo que tendremos que seguir estudiando y tenemos que seguir mirando. En cuanto al capítulo 5, otros casos de sacrificio por el pecado. Por eso decíamos la similitud, es decir, la continuación prácticamente dentro de esta estructura. Luego tenemos desde el versículo 14 del capítulo 5, tenemos el sacrificio de reparación, y desde el versículo 20 la reparación de los delitos contra el prójimo, que va hasta el capítulo 6. Entonces, miremos un poco con respecto a la estructura de estos capítulos 4 y 5 que tienen una cierta similitud. Primero tenemos que mirar que comienza con si alguien peca, esto es muy importante, ¿verdad? Si alguien peca. Es decir, que hay ya una conciencia, ¿verdad?, del pueblo, de la gente, mirarse introspectivamente. Es importante el hecho de decir si alguien peca, porque tal vez hoy nosotros lo que pecamos, vamos a decir utilizando este mismo término, pecamos de que no somos conscientes o no queremos darnos cuenta, o mejor dicho, no queremos asumir. Sino que la gente conseguida sabe si hizo bien o si hizo mal. Eso ya entra dentro del elemento, ¿verdad?, de lo que nosotros le llamamos la inteligencia. Darnos cuenta si está bien o si está mal lo que estamos haciendo. Y eso me parece que es evidente, todos. Ese ya por naturaleza nosotros lo traemos. Eso es algo intrínseco del hombre mismo. El hecho de utilizar la propia conciencia y darse cuenta que está bien y que está mal. Y así comienza, por eso, esta estructura que nos parece muy importante. Si alguno peca, si alguien peca, lo vamos a encontrar en el 4.2, por ejemplo, ¿verdad?, en que dice justamente eso. Habla en estos términos a los israelitas. Cuando una persona cometa inadvertidamente un pecado contra cualquiera de los mandamientos del Señor. Asimismo también lo tenemos en el 5.1, por ejemplo. Si una persona peca por cualquiera de estos motivos, entonces nos está poniendo, ¿verdad?, alerta. Después el otro que comienza también en el capítulo 5, versículo 15, nos dice lo mismo. El Señor dijo a Moisés, si una persona defrauda, le pone aquí, ¿verdad?, la traducción, al Señor, pecando inadvertidamente contra sus derechos sagrados. Y ahí dice, después le presentará ofrendas. Asimismo también en el versículo 21, cuando es la reparación de los delitos contra el prójimo. La misma cosa, el Señor dijo a Moisés, si una persona peca y defrauda al Señor por haber engañado a su prójimo,
respecto a un objeto, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, que aquí la estructura del capítulo 4-5 es muy interesante porque nos llama en primer momento a nosotros a tomar conciencia de nuestra situación. Para no darnos cuenta de nuestras acciones, de lo que estamos haciendo, si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal. Algunas veces suceden, yo como sacerdote y dentro de mi experiencia les puedo decir, algunas veces vienen personas, vienen jóvenes y bueno, que se meten en cualquier cosa, en el Wiroreí, ¿verdad? Se meten en el Wiroreí, como decir así. Ahora no voy a decir los casos específicos, ¿verdad? Pero le llamo así nomás, en el Wiroreí, pero en el Wiroreí les quiero hacer entender, se meten en el pecado, o sea, son irresponsables de sus acciones. Pero normalmente cuando yo hablo con estas personas y comenzamos a entrar, etcétera, y las famosas preguntas mayéuticas, Haisha, Sócrates, ¿verdad? Mayéutica, es decir, que salga de vos esa respuesta. Entonces es una pregunta que después la respuesta tiene que salir desde tu sinceridad del corazón. Cuando la persona es sincera, enseguida ese joven, ese chico, esa pareja o lo que sea se da cuenta, quiere decir que no somos nenitos, no es que no nos damos cuenta. Sabemos muy bien cuando estamos robando, sabemos muy bien cuando nos estamos drogando, sabemos muy bien cuando nos estamos obedeciendo, sabemos muy bien cuando estamos en la infidelidad, etcétera, etcétera. Es decir, no somos nenitos en estas cosas. Y por eso aquí esta estructura es maravillosa, ¿verdad? Cómo nos llama a nosotros la atención, ¿verdad? Uno que está robando al gobierno, a un ministerio, o no sé, a donde sea. No es que somos nenitos dulce de leche, llevaña cambureína, no. En todo caso, eres cambureína por ese dinero del Estado, ricos o lo que sea, o a quien le estás robando, ¿verdad? Entonces, la estructura aquí de la palabra de Dios, cómo nos está llamando la atención y nos dice ya directamente que es importante para el primer paso tomar conciencia. Asumir, darse cuenta, ¿verdad? Darse cuenta, el primer elemento. Y luego, estas mismas presentaciones que se nos hacen en estos versículos, dentro de su estructura, normalmente termina, salvo en el caso del sumo sacerdote, ¿verdad? Como el sacerdote hará expiación por él y él será perdonado. Es decir, casi siempre se nos habla también del perdón. A ver un poco en el 4:35, por ejemplo, se nos habla directamente de este perdón, ¿verdad? O sea, es decir, cómo después quitará toda la grasa del animal como se quita la grasa del cordero en los sacrificios de comunión y la hará arder sobre el altar junto con las ofrendas que se queman para el Señor. De esta manera el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona por el pecado que cometió y así será perdonada. Y así será perdonada. Esa ofrenda entonces que se está ofreciendo por esa persona que está en el pecado, recibe el perdón a través de este sacrificio. Esto lo encontramos en el versículo 35. Y así existen otros versículos más también. Volvemos enseguida con más. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más.
ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé, estamos reflexionando sobre esta presentación del libro del Levítico. Estamos hablando del capítulo 4 y capítulo 5 en este momento dentro de una estructura muy interesante. Porque primero, estos dos capítulos nos llaman, cuando nos hablan de los sacrificios, de lo que se ofrece, ¿verdad? Del sacrificio por el pecado, del sumo sacerdote, de la comunidad, del jefe, de un hombre del pueblo, etcétera, etcétera, o por un pecado. Todo esto nos hace entender que primero tiene que haber una conciencia de parte de nosotros. Insistimos en esa primera parte que nosotros no somos nenitos en ese sentido, es decir, ya llegue cuando estamos haciendo el mal. Nos damos cuenta, percibimos de alguna manera. Ahora, el paso que vamos a dar después necesita primero tomar conciencia. Después vamos a necesitar una decisión, ¿verdad? O sea, ahí ya entra tu libertad. A ver si después de que yo me doy cuenta de mi accionar, de lo que estoy haciendo, ahora decido y digo, bueno, voy a cambiar. Eso ya será otro punto, un segundo elemento. Pero ahora estamos mirando esta primera parte. Ahora terminamos, o mejor dicho, esta estructura, una segunda parte termina casi siempre el discurso diciendo justamente, dice, por el pecado que cometió después de la expiación que se está haciendo y de este sacrificio, dice, así será perdonada. Será perdonada esa falta por el pecado que cometió. Es decir, nos habla y nos está alentando en un sentido positivo que podemos luchar. En el capítulo 5, versículo 13, también nos habla lo mismo. Dice, de esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación, la expiación, en favor de ese hombre por el pecado que cometió en cualquiera de aquellos casos. Y así será perdonado, y así será perdonado. Importante entonces cómo está terminando nuestro texto, casi siempre, es decir, el perdón. La expiación, el sacrificio que se ofrece, que trae perdón. El sacerdote recibirá lo mismo que recibe cuando se hace una oblación. Después podemos mirar también en el versículo 18, que nos habla de la misma situación, ¿verdad? Del perdón. Entonces el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona por la falta que cometió inadvertidamente, y así será perdonada. Así entonces esa falta será perdonada. Luego podemos mirar en el versículo 26, de esta manera el sacerdote practicará
el rito de expiación delante del Señor en favor de esa persona. Y así será perdonada, cualquiera sea la falta de la que se haya hecho culpable, Es decir, me siento culpable, lo veo, lo siento y lo asumo. La asunción que luego es lo que lleva entonces al perdón, con el rito de expiación. Pero es un elemento indispensable, queridos amigos y queridos hermanos, por lo menos como nos está presentando el libro de Levítico. Es esencial y fundamental. El primer paso, el Teshakuá. El segundo sería justamente ese asumir esa responsabilidad, reconocer en síntesis. Claro, si nosotros estamos en la infidelidad, ¿verdad?, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, y nosotros no asumimos eso, renegar siempre, etc. Entonces va a ser imposible después una redención, una salvación, o mejor dicho, como dice aquí, utiliza la palabra perdón. Esa falta será perdonada. Veamos la ofrenda de purificación y la ofrenda inadvertida. Es casi siempre, y tenemos una primera fórmula introductoria. Casi siempre tenemos una fórmula introductoria que nos presenta y que nos dice, en el 1.2, por ejemplo, ¿verdad?, del capítulo 4, el Señor dijo a Moisés, es una fórmula casi siempre que aparece. Habla en estos términos a los israelitas, eso también. Cuando una persona comete inadvertidamente un pecado contra alguien de los mandamientos del Señor, alguno de los mandamientos del Señor, haciendo lo que no está permitido. Esa es una primera fórmula. Luego viene un segundo elemento que es lo que se realiza, ¿verdad?, la acción que debe realizarse. En el 13:21, por toda la comunidad, por un jefe, ya dijimos, por el pueblo, y así sucesivamente. Ahora, miremos un poco esta fórmula introductoria que encontramos aquí. Dice Yahvé que habla, ¿verdad? Dice, el Señor dijo a Moisés. Yahvé el que le está hablando entonces aquí a Moisés. ¿Qué quiere decir esta fórmula introductoria? ¿Por qué tenemos? Antes que nada, con esto se está hablando, ¿verdad? Se está inaugurando, se está dando la fuerza verdaderamente a todas las prescripciones legales que son distintas a las anteriores. Hasta ahora nosotros teníamos otras leyes, otro estilo de leyes. Ahora, sin embargo, vamos a tener prescripciones totalmente diferentes, distintas a las anteriores. El 4 y el 5 se centran en el denominado tradicionalmente sacrificio por el pecado. Sacrificio por el pecado. Capítulo 4 y 5. Entonces, el pecado que debe entenderse como la actuación que viola a los patrones de comportamiento de la comunidad establecida por Yahvé. Esto es para subrayar y tener en cuenta. Son los patrones, ¿verdad?, de comportamiento. Esta es la forma como la comunidad debe comportarse, esta es la fórmula como la comunidad debe afrontar la situación. Y por lo tanto, reconociendo, el autor sagrado nos presenta muy bien que esto está establecido por Yahvé. El autor sagrado lo entiende de esta forma, en su lectura, relectura profunda espiritual. Entonces es el comportamiento de la comunidad establecidos por Yahvé. Ahora, en el libro de los números 15, 22, 31, se puede encontrar también una legislación paralela con algunas variantes más leves. Variantes, ¿verdad?, que encontramos también en este capítulo. La palabra jatá, que quiere decir justamente el pecado, jatá, el verbo jatá, que significa pecar, como el sacrificio por el pecado, e incluso a veces designa la víctima del sacrificio expiatorio. A veces designa la víctima del sacrificio expiatorio. Aunque se pueda referir tanto a las ofensas contra Yahvé como contra el hombre, la tradición sacerdotal, esta tradición sacerdotal, usa el verbo para referirse exclusivamente a las ofensas contra Yahvé. Importante. Entonces, utiliza hatat, entonces
normalmente se utiliza para describir las ofensas contra Yahvé. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el libro del Levítico, el capítulo 4 y 5, que nos mete y nos hace introducir, ¿verdad?, en esta estructura que es muy interesante, esa primera parte, ¿verdad?, que es la sección en que comienza si alguien peca, decíamos, ¿verdad?, y termina con algo que es muy interesante: es perdonado, es perdonado. El pecado y es perdonado. Es como un paréntesis, digamos, o como un corchete, digamos, lo mete. Se introduce siempre con la situación del pecado, pero que lleva también a un teshacuaya, Eguri, ¿verdad? Porque uno tiene que ser consciente de la situación en que está caminando. Y como consecuencia después termina cada uno de estas introducciones que se presentan así, terminan con el perdón. El perdón. Esto entonces, el libro de Levítico, por lo tanto, nos está introduciendo por una parte a reconocer nuestros pecados, pero nos lleva a esa conclusión tan importante que Dios perdona. La misericordia de Dios que se ofrece en la medida en que ya llegue Yacuá y tenemos el firme propósito de querer cambiar. Vamos a seguir mirando otra palabra que aparece aquí que es muy interesante, es la palabra hatat, que designa el pecado. Eso se dice en hebreo, hatat, ¿verdad?, el pecado como tal. Pero como el sacrificio por el pecado, es un sacrificio entonces que uno ofrece por el hatat, es decir, por ese pecado, que incluso algunas veces viene también designada como la víctima del sacrificio expiatoria, víctima del sacrificio expiatorio, digamos de esta manera. Entonces es muy interesante porque nos ayuda también a interpretar, ¿verdad?, el sacrificio como tal, una víctima que se ofrece por el pecado. Porque nosotros tenemos que hacer nuestra reinterpretación y tenemos que hacer nuestra aplicación hoy
ya desde la vida cristiana y en la aplicación de cada uno de nosotros ante el pecado nuestro, esa víctima que vendría a ser, además de tomar conciencia, quiere decir que hay algo que tenemos que ofrecer, pero que no será simplemente un ofrecimiento externo. Y a esto es donde tenemos que llegar y ser conscientes. No es entonces que yo hoy voy a ofrecer simplemente un chivo expiatorio o voy a ofrecer, no sé, un animal por mis pecados. A pesar de que leímos anteriormente, en ese rito, decía que la persona que ofrecía tenía que tocar ese animal. Era como un compromiso justamente que nos hace pensar también hoy. Tiene que haber un compromiso de parte nuestra. La ley de Yacuaroina que estás en el pecado, ciertamente eres poco ese, quería decir que yo me estoy comprometiendo a un cambio. Diga tú y coche, entonces la apretante siempre en esa situación de siempre y con eso me basta y ya está. No, sino que hay que mirar mucho más allá, ¿verdad? Entonces, esta ofensa con Dios ahora nos llama a un compromiso personal de cambio, a un compromiso personal para que yo pueda ser diferente verdaderamente. Eso entonces nos está llamando a entender. Ahora, el sustantivo hatat, es decir, pecado, es traducido en el libro que traducen, ¿verdad? Los del 70 con la expresión perihamartía, por el pecado. Hatat, entonces, como el perihamartía. Hamartía significa pecado, justamente, esa falta contra alguien. Algunos comentaristas que hacen esto, ¿verdad?, prefieren denominarlo directamente como un sacrificio, como una ofrenda. Es interesante, ¿verdad? Un sacrificio, una ofrenda. Toda situación de pecado para que nosotros podamos salir de Yeyacuarire. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Y uno comienza a pensar y dice, bueno, ¿cómo yo puedo hacer? ¿Cuál va a ser mi sacrificio? Implica un cierto sacrificio, ¿viste? Implica una renuncia. Decimos nosotros, ¿verdad? O sea, esa cosa que nos engaña. Al mismo tiempo, ese sacrificio que es un sacrificio de purificación. El jamartías, purificarse. Entonces, eso que nosotros consideramos como algo negro, algo sucio, como algo que me denigra, como algo que no me hace vivir mi misma dignidad de persona. Por lo tanto, esto es porque se consideran que los holocaustos o incluso los sacrificios de comunión son siempre expiatorios del pecado. Expiar el pecado. Bueno, eso implica sacrificio. Nosotros actualmente dentro de nuestro caminar también decimos que tenemos que hacer, por ejemplo, ayuno o tenemos que hacer un sacrificio, ¿viste? Siempre implica de parte del hombre como respuesta a un verdadero cambio, a un camino y a un proceso de cambio, implica sacrificio. Es decir, una camiseta, porque si no, no hay cambio. Cuando uno quiere simplemente recibir una cosa externa, es decir, la misericordia y el amor de Dios como una cosa externa, ciertamente que viene desde afuera porque es el amor de Dios, pero eso implica en nosotros un cambio. Cuando uno verdaderamente ama y está convencido, y yo te amo de corazón, y ciertamente que después entonces todo lo que significaba infidelidad, todo lo que significaba pecado, todo lo que significaba alejamiento de esa persona, porque yo te amo, porque yo te quiero, entonces hace que yo renuncie a tantas cosas. Mientras no existe entonces el amor verdadero, mientras no existe esa adhesión total a esa persona, entonces continuarán nuestros pecados, continuarán nuestras infidelidades. Por lo tanto, siempre los sacrificios de comunión son expiatorios del pecado y porque se pueden también ofrecer sacrificios de purificación sin que haya pecado. Esto es interesante también. Se puede también ofrecer sacrificios de purificación sin que haya pecado. Esto lo vamos a encontrar en el Levítico, en este mismo libro que nosotros estamos estudiando, capítulo 12, en el versículo
5, que nos va a decir lo siguiente: pero si da a luz una niña, será impura durante 2 semanas, como lo es durante su menstruación, y deberá continuar purificándose de su sangre durante 66 días más. Es decir, aquí no existe un pecado como tal, pero sin embargo se pide como una purificación sin que haya pecado. Bueno, volveremos enseguida con nuestra reflexión del libro del Levítico con más Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
iglesia de Cristo será la fuerza de nuestra resurrección. Así que, Padre Víctor, hermano mío, te entrego estas llaves. Administra la comunión a nuestros hermanos. Fuerte aplauso. Unas cosas le estaba diciendo al Padre Vicario General, al Padre Víctor, que nos acompaña y a quien agradecemos sinceramente de corazón que hoy entonces nos haya dado esta linda Eucaristía, esta linda celebración como introducción, ¿verdad?, a este trabajo sobre todo de Dios. En su homilía también Él nos decía, si yo me pongo nervioso, entonces mi padre quiere decir que soy bien, releyendo a Santa Teresa, que es muy interesante. Entonces me llaman, hace nervioso, Marina, en la culpable. Porque quiere decir, claro, quiere decir que ustedes nos están ayudando. Quiere decir que no estamos trabajando como parroquia. Quiere decir que no estamos trabajando como pueblo de Dios. Quiere decir que no estamos trabajando entonces como familia aunada. Si hace 3 años entonces el Señor así, sin querer ya fue preparando el camino. Ñande Yarañé, estamos hoy con la visita de uno de los movimientos, de los grupos que trabaja dentro de nuestra Iglesia Católica. Este grupo son los de Misioneros de Jesús, se llama así. Muy buenas tardes y bienvenidos aquí a Ñande Yarañé. Buenas tardes, Padre. Muchas gracias por recibirme. Bueno, muy bien. Y entonces nosotros queremos, primero, si nos pueden explicar un poquitito en qué consiste este grupo Misioneros de Jesús. ¿Cuáles son las actividades de ustedes? ¿Dónde están trabajando actualmente? ¿Y cómo surge sobre todo? ¿Y qué propuestas lindas nos traen dentro del carisma que tienen? Bueno, Misioneros de Jesús es un movimiento católico internacional fundado hace 30 años por el hermano Neil Vélez, norteamericano. Él es laico. Y este movimiento surgió en base a un testimonio muy fuerte que él tuvo de sanación. Y se expandió el movimiento en estos años a más de 25 países. Está en Paraguay hace más de 10 años. La comunidad tiene cenáculos de oración en Asunción, en la parroquia San Pedro y San Pablo, en Santo Domingo de Guzmán, en Areguá, en Caguazú, en Curuguatú. Y me olvido alguna, Fátima. Y espero que dentro de poco, dentro de la cuasi parroquia Amén, Padre. Virgen, ¿Cómo no? vengan aquí. Tienen las puertas abiertas. Gracias, también. Padre. Gracias, Padre. Bueno. Y la comunidad, el carisma principal es la fe. Siempre con el énfasis en la fe, y nos reunimos una vez a la semana en cada comunidad, la llamamos cenáculo de oración, y nos reunimos a orar juntos, a hacer una reflexión de la palabra, y las prédicas siempre, el objetivo es ayudarnos mutuamente a crecer en la fe. Ya. ¿Y cómo es tu nombre? Fátima Fleitas. Fátima. ¿Y vos dónde estás actuando, Fátima, actualmente dentro de este grupo, de este movimiento? Y realmente yo estoy en la parroquia Santo Domingo, pero también estoy apoyando ahora en la parroquia San Pedro y San Pablo, principalmente con el Ministerio de Música. Tenemos de repente muy pocas probabilidades de músicos cerca, por lo que también yo llamo siempre, ¿verdad?, a los jóvenes principalmente que toquen algún instrumento, que canten, para que podamos formar más ministerios de música para alabanza. Claro. ¿Y cómo, Fátima, vos conociste este movimiento y qué es lo que te llamó la atención? Yo hace 4 años que me invitaban por el Facebook.
No hice caso, pasó un año, tuve una situación muy fuerte personal que tuve que acudir a ellos y a partir de ese momento ya Dios me utilizó con el Ministerio de Música porque no había guitarrista justo ese día que yo me fui al cenáculo y había una guitarra. Y como ellos sabían de que yo ejecutaba la guitarra, de que canto, entonces ya comencé así. Desde esa vez ya nunca más falté. Ya hace 4 años que con las luchas diarias, y lo que más me llamó la atención precisamente son las sanaciones. Es la forma en cómo Dios nos libera y nos sana a través de la fe. Pero esa fe que de verdad mueve la mano de Dios. Como nuestro fundador nos enseñó y que fue el que fundó esta comunidad a través de su sanación, aferrándose precisamente a la palabra de Dios, de que por sus llagas fuimos sanados, de que ya se llevó todo en la cruz. Entonces eso es lo que a mí me llamó mucho la atención y hizo que me quedara en la comunidad. Claro. Y decime un poco de esa sanación, ¿a qué nivel me estás hablando? ¿Espiritual, físico, psicológico, psiquiátrico? Yo me sané, padre, de una depresión muy fuerte. Estaba con pastillas. Dios me sanó de eso. Tenía un quiste en los ovarios. Dios me sanó de eso. He visto a Dios en esta comunidad levantar a personas que estaban en silla de ruedas de hace más de 20 años, a personas sanarse de cáncer, a personas liberarse precisamente también de una depresión y tantas otras cosas, Padre, que realmente hace que nos mantengamos nosotros en esta comunidad, de saber de que hay un Dios vivo y lleno de poder, como siempre repite nuestro hermano Nil Vélez. Ya. Bueno, entonces yo ya les invito y tienen que llevar la palabra y tienen que cumplir conmigo, ¿entienden? Sí, entonces padre. Aquí en la Cuasi Parroquia, justamente todos los miércoles, estamos haciendo la misa también de sanación, ¿verdad? Pero si nos apoyamos con los grupos, con los movimientos, también sería interesante. Y lo que me está contando Fátima me parece una cosa muy interesante, ¿verdad? A mí lo que me llamó mucho la atención de este movimiento, Padre, es que muchas veces nosotros los católicos tenemos fe en Dios, ¿verdad? Pero muchas veces esperamos y nos respaldamos mucho en la fe de los demás, en la fe de los hermanos. Tenemos mucha fe en que tal persona nos va a orar, tal persona nos va a imponer las manos y vamos a sanar, y vamos aquí, vamos allá. Pero en esta comunidad yo conocí la responsabilidad personal de la fe de cada uno, que es la fe mía y mi oración la que llega también a oídos de Dios, y que es mi fe la que va a mover la mano de Dios, porque muchas veces nos recostamos mucho unos a otros, esperamos mucho desde afuera y no procuramos crecer nosotros en la fe. Y esta comunidad tiene ese énfasis, ayudarnos unos a otros a crecer cada uno de nosotros en la fe. Creo que entonces el movimiento de usted, el grupo de ustedes, vio mucho ñande yarañe, ¿o no ven luego? Sí, vemos, Padre. Porque ahí insistimos mucho, cada uno es responsable, ¿verdad?, de su camino, ¿verdad? O sea, uno tiene que asumir su responsabilidad. Bueno, y contame un poquitito también esto de la vida de este laico que va a venir, Flaviño, cantante católico, y que va a estar aquí. ¿Conoces algo de él? Sí. ¿Cómo es que él hace unos cuantos años veo que está ya trabajando en este ministerio? Sí, Padre. Específicamente venimos hoy a invitarles a todos a un encuentro de oración y sanación que va a tener lugar el sábado 21 de septiembre en la parroquia San Pedro y San Pablo. La dirección es Capitán Cañizá, esquina Celsa Esperati, barrio River Plate, Asunción. El encuentro va a iniciar a las 8 de la mañana hasta las 19 horas, que va a iniciar la Santa Misa. Y vamos a tener la participación especial de este misionero de Jesús del Brasil, que se llama Flaviño. Él es predicador y cantante católico con 30 años de trayectoria. Realmente es una persona muy bien formada en la prédica, en la alabanza, y con canciones acompaña sus prédicas, y el objetivo principal es orar todos juntos, crecer juntos en la fe y mover ese día la mano de Dios en favor de cada uno de los presentes. Y bueno, no sé qué más le puedo decir. Y bueno, y me parece que son los elementos más importantes, ¿verdad? Y por último,
Fátima, ¿vos sabés algo del fundador? ¿Cómo comenzó este movimiento? La experiencia de Nil Vélez. Y Nil Vélez precisamente comenzó, él tenía una enfermedad, o sea, no una enfermedad, tenía muchísimas cosas dentro del cuerpo que le hacían ya estar muriendo. Él tenía como 3 meses de vida. Ya los médicos decían que ya no había caso, él sangraba, él se caía, se desmayaba, vomitaba, no había caso. Y tanto es así que hasta su gente compró ya todo el cajón. El cajón, imagínate. Compró ya todo el cajón, pero él en el hospital un día escuchó la voz de Dios y le dijo, tú no me conoces. Y él le entró una furia adentro porque toda la vida él le sirvió a Dios con su familia. Claro. Pero le reclamó, ¿cómo me vas a decir que no te conozco si ni siquiera juventud tuve por servirte? Y le repitió, tú no me conoces. Y en ese momento le llegó la palabra de 2 de Pedro 2:24, que dice precisamente que por sus llagas fuimos sanados. Yeah. Se aferró a esa promesa de Dios, se aferró, incluso escribió por todas partes, por las tazas, por la pared, por el escritorio, por todas partes. Así. Y a todo el mundo le decía, no me voy a morir, porque Dios a mí ya me sanó. Se caía y sangraba, pero igual decía, yo no me voy a morir porque Dios ya me sanó. Decían que estaba ya loco, como todos los misioneros de Jesús de repente. Y bueno, se sanó, y a partir de que él se sanó, creó esta comunidad de misioneros de Jesús, que ahora está en muchísimas partes del mundo ya hace 30 años. Muy bien. Entonces así estamos compartiendo con este movimiento, con este grupo de misioneros de Jesús que nos visitan aquí a nuestro estudio de Ñande Yarañé. Les invitamos a lo que ellos justamente nos traen, ¿verdad? El 21, sábado 21 de septiembre, ellos tendrán este encuentro con este predicador Flaviño, que es cantante católico también. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el libro de Levítico dentro de esta estructura que implica el capítulo 4, capítulo 5 de este hermoso libro. Nosotros reflexionamos en este comentario, estos versículos de esta estructura tan importante de lo que significa también el pecado como tal, que nos llama a una concienciación primero para poder salir del pecado. Y luego estábamos hablando del sacrificio que se debe ofrecer, pero el sacrificio que no debe ser simplemente algo externo,
sino que tiene que ser algo que salga de nosotros mismos, que nos lleve a ese sacrificio, es decir, a una asunción y a un deseo de cambio, de ser diferente. De todas maneras, parece distinguirse los sacrificios del Levítico 1 y 3, los cuales enfatizaban el reconocimiento del dominio absoluto de Yahvé sobre todas las cosas. Yahvé sobre todas las cosas, el dueño y señor, ¿verdad?, de todo lo creado, en el énfasis puesto en la expiación o reparación del pecado cometido, como paso previo para la comunión con Yahvé. Ahora, algunos autores sugieren, por otra parte, otras traducciones con respecto al hamartía, por ejemplo, ¿verdad?, o sea, al hatat. Hay quien ha propuesto, pero sin mucho éxito tampoco, porque no ha entrado este comentario, la traducción sacrificio de separación. Separarse, como separarse del pecado. A pesar de que la reflexión teológica es interesante, ¿verdad?, no es que ha entrado mucho en la explicación, en el significado de esto, ¿verdad? Es una separación, aunque nosotros también muchas veces decimos, ¿verdad?, el que peca se está separando de Dios. Aquí entonces se ofrece, por lo tanto, un sacrificio de separación, al entender este sacrificio como un rito de pasaje que permite al oferente pasar de un estado de impureza a otro de pureza. Es decir, yo estaba separado, yo estaba alejado. ¿Verdad? Este sería el sentido teológico que nos quiere transmitir. Y por lo tanto, este sacrificio como un rito del pasaje. Entonces, a través de este sacrificio yo estoy pasando de lo impuro, estoy pasando a lo puro, a la pureza. Otros expertos, otros estudiosos de este libro del Levítico han propuesto también traducir esta palabra, el verbo hatá, como ocultarse uno mismo de Dios, ocultarse de Dios, hatat. Entonces, yo me estoy ocultando de Dios. Es interesante también esta explicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué significaría para nosotros? El significado, entonces, de este hatat, de este pecado, está significando además de que me alejo de Dios, me separo de Dios, yo mismo me estoy ocultando de Dios. Es interesante porque en el capítulo 3 también aparece alguna traducción, ¿verdad? Cuando Dios aparece caminando en el jardín de Edén y le está llamando al hombre, ¿qué es lo que hace el hombre? En la traducción de algunas Biblias dice, y el hombre se ocultó, dice, detrás de los árboles. Se fue, se ocultó de la mirada de Dios, de la presencia de Dios. Y es como decir, yo no quiero más ninguna relación, no quiero encontrarme más contigo, con Dios. Yo que me había considerado Dios o pensé que comiendo el fruto del árbol, es decir, probando, entrando en esta situación de pecado, yo sería como Dios. Que en síntesis el pecado, por lo menos en Génesis 3, está queriendo decir que yo estoy sustituyendo a Dios. Pero ahora con la presencia de un Dios, porque él se da cuenta que está desnudo, Dios viene, camina, le está llamando, entonces ¿qué hace el hombre? Se oculta. Este es el otro significado de algunos expertos, ¿verdad?, que nos hacen entender el pecado, el hatat, como ocultamiento de uno mismo a Dios. Yo me oculto, ¿verdad?, de Dios. Ahora, el sustantivo hatat, también como ocultamiento de Dios. Ambos términos expresan la realización de un acto opuesto a la presencia de Dios. Dios que está presente, Dios que se ofrece, pero sin embargo nosotros que nos ocultamos de Dios. El pecado nos hace ocultarnos de su presencia. Ñande oí entonces, dayahasei la tupao ven dayahasei veñan de yara en ondepe, nañañe susei veñan de yara en ondepe, ¿verdad? O sea, yo prefiero ocultarme. Cuando escucho la voz de Dios, ¿qué hago? Me oculto. Esto también es interesante para reflexionar, ¿verdad? Porque ¿dónde uno se oculta? ¿O detrás de qué uno se oculta? Génesis 3:8 te dice que se ocultaban detrás de los árboles del jardín. Pero cuando nosotros estamos hablando hoy, si vamos a hablar de nuestra realidad, ¿cuál sería para nosotros nuestro ocultamiento? ¿Detrás de qué cosas
nosotros nos ocultamos. Yo quisiera volver al Génesis 3, ¿verdad? Al Génesis 3, 3, versículo 8. Cómo se nos presenta este versículo. Y nos dice directamente que al oír, dice, la voz del Señor, entonces Dios que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, eso hemos explicado bastante, y decíamos que ocultarse a la brisa de Dios, esa brisa significa aquí directamente, significa la presencia de un Dios que te habla en tu propia conciencia. Dice que se ocultaron de Él entre los árboles del jardín, se ocultaron directamente de Dios entre los árboles del jardín. Es la palabra del Hatad, ¿verdad? Como lo traduce por lo menos el libro del Levítico. Y entonces, aquí volviendo a nuestro texto del Levítico, se nos está presentando el rito de este ocultamiento ante Dios. Expresa una relación totalmente diferente y opuesta a la presencia de Dios. La presencia de Dios que viene, que camina en medio de su pueblo, sin embargo, ahora la persona que ha violado un mandamiento de Dios, que ha violado algún mandato que Yahvé le había dado, ¿qué es lo que hace? Y directamente trata de ocultarse. ¿Por qué? Porque yo estoy en una situación de offside, fuera de lugar. Estoy fuera de lugar. Entonces no quiero que el otro venga y la misma presencia de Dios ya te llama, ¿verdad? A la propia conciencia, su presencia te está llamando y te está diciendo algo. Te grita en tu propia conciencia de que vos estás alejado de Dios. Se trataría siempre de actos inadvertidos que pondrían en peligro la existencia total del individuo ante Yahvé, ya que al violar un mandamiento, el infractor, aunque inadvertidamente, se esconde de la presencia de Dios. En relación con estos términos relativos al ocultamiento, cabe mencionar ¿qué cosa? Que según quienes defienden esta traducción, algunos aspectos ellos insisten. Primero, se referirían a una actitud global de una persona o de una comunidad ante Dios. El ocultarse entonces ante Dios es entonces una actitud global. Y el segundo, los actos así denominados tendrían lugar en el corazón y en la mente. Es decir, que no es simplemente un ocultarse porque me oculto físicamente, sino que es desde la mente y desde el corazón que nosotros nos ocultamos. El cuarto elemento es el que a sí mismo se oculta, es principalmente inconsciente de ellos, pero más bien se justificaría a sí mismo. De ahí su hipocresía inconsciente. Es la hipocresía inconsciente, ocultarse de Dios sabiendo que sin Dios nada podemos hacer. Y así nos despedimos por el día de hoy. Seguiremos con más Ñan de Yarañé, reflexionando sobre este capítulo maravilloso del libro del Levítico, capítulo 4 al 5. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñan de Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por